Como cada jueves, tenemos con nosotros la grata visita de Félix Bolívar Amezquita, honorables ciudadanos de la República, miembro importante del Partido de la Fuerza del Pueblo y un ciudadano ejemplar. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a Juan Arturo Méndez, buenas tardes a todos los amigos televidentes de este su espacio Al Compás del Mundo. Gracias por la introducción que nos hace. Y ciertamente, como todos los jueves, estamos aquí presentes para tratar temas de interés nacional, muchas veces local, pero esta vez nacional. Me llama poderosamente la atención de que en el día martes pasado, ¿sí?, antes de ayer, hubo una publicación de una encuesta que ciertamente llama a la reflexión a todo el que tenga sensibilidad social y sobre todo que tenga que ver con el quehacer político en la República Dominicana. Se trata de que se entrevistó a 1.300 jóvenes de la República Dominicana en todo el territorio nacional. Y los datos que salen allí son escalofriantes, si se quiere ver las perspectivas. En el sentido de que el 76% de los jóvenes entre 18 y 24 años no se identifica con ningún partido político del sistema en la República Dominicana. Pero, algo más, solo el 17% se identifica en algo con algún partido político y un 22% estaría dispuesto a participar en política. El otro 70% lo descarta de manera absoluta. Y yo digo, bueno, ¿qué está pasando en la República Dominicana? ¿Qué está pasando con el sistema político, con el sistema de partidos en la República Dominicana? Y puede que haya muchas culpas repartidas, pero también posiblemente mucha ignorancia con relación a lo que es el quehacer social. No dudo, y no puedo descartar bajo ninguna condición, de que ciertamente los partidos políticos tienen algo de culpa con esto, o quizás hasta mucha, o mediana, por el hecho de que los partidos tampoco se han renovado, se han puesto a tono con lo que son las demandas de la sociedad actual. Mucho de su liderazgo todavía está anclado en el pasado, con un pensamiento del principio del siglo XX, cuando estamos en el siglo XXI. Muchas de los planteamientos, de las necesidades, de las conquistas, de ese tipo de visión de la nueva sociedad o de la sociedad que tenemos, la sociedad contemporánea, todavía los partidos políticos están anclados en el pasado. Sin duda alguna. Entonces, eso forma parte. Además, Amezquita, discúlpame, cuando encendemos la televisión, la radio, vemos un periódico, lo primero que vemos es los políticos, unos y otros, o los miembros de partidos políticos, acusándose de corruptos y narcotraficantes y de ladrones. O sea, temas intrascendentes, sin no, ninguna propuesta. Claro, sin ninguna propuesta. De eso se trata. Sí, no entonces, de calificar, sino de descalificar. Descalificar al otro. Entonces, no hay propuesta. Entonces, no hay nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese orden crece la antipolítica. Y la antipolítica puede ser un suicidio social, colectivo, ¿eh? En tal sentido, también se ha instaurado un discurso, sobre todo en plataformas de redes sociales y en algunos medios y algunos comunicadores también, que llevan el discurso de la antipolítica de que todo es malo. Y el presidente de la República no quiere políticos en los cargos. Bueno. Renegando él mismo de su Se está renegando y de su partido. Sí, claro. Entonces, yo sé que los partidos tienen defectos, pero también tienen sus aciertos. Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones de la juventud dominicana? Bueno, el 57% dijo en esa encuesta que le preocupa el empleo. Y eso es cierto, eso es una gran preocupación de la juventud dominicana, entre 18 y 24 años. Dice ahí que esa fue la medición que hicieron, pero yo lo extiendo un poquito más. Quizá entre 18 y 35 años, la gran preocupación de la juventud actual, aunque ya después de 25 hay muchos que están empleados, pero todavía sigue siendo el empleo, porque todavía el empleo en la República Dominicana, el empleo productivo es precario. También le preocupa a esos jóvenes el alto costo de las universidades.
El 55% entiende que las universidades dominicanas son demasiado caras, demasiado costosas y que muchas veces sus familiares no están en capacidad de costearles los estudios a esos jóvenes. Otra gran preocupación de esos jóvenes es que el 44%, oiga bien, el 44% siente el peso de que su familia todavía no tiene un techo propio. Oiga bien, 44% de esos jóvenes todavía entiende que un gran peso es que su familia todavía no tiene certeza de una casa. Viven en casas rentadas o viven muchas veces con el abuelo o con un familiar arrimado. Entonces eso es terrible. Ya un 40%, 42% específicamente, habla de la calidad de la educación, que le preocupa también. Y finalmente el 40% la seguridad y el 38% la pobreza. Esos datos son para ser analizados fríamente, para ser ponderados por los partidos políticos, y no solo por los partidos políticos, sino por toda la sociedad en su conjunto. Pienso que todo el mundo debe reflexionar sobre ello y que con mayor énfasis los partidos políticos, que su materia prima es trabajar con la sociedad, trabajar con la gente. Ahora bien, también ese discurso de odiar o de rechazar a los partidos políticos viene dado por un discurso antipolítico, antipartido y antisistema que viene siendo enarbolado por algunos influencers, por algunas personas que sienten malestar por los partidos políticos, sienten malestar por el sistema político, desde algunas plataformas y desde algunos medios de comunicación. Ahora bien, ¿y si no tenemos los partidos políticos qué? ¿Qué viene a partir de ahí? Y eso me recuerda el caso de Venezuela. Y me recuerda el caso de Venezuela porque a mí no me lo contaron, yo lo viví. Yo estaba allí en aquel momento. Méndez, mira, cuando se acercaba un proceso electoral, por ejemplo, vamos a decir, hoy es jueves, y el domingo había unas elecciones nacionales en Venezuela, y tú te acercabas hoy, el viernes o el sábado, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que está en La Guaira, y tú no encontrabas por dónde pasar allí, en los pasillos. Tú no encontrabas un parqueo tan enorme como que tiene ese aeropuerto. Tú no encontrabas dónde estacionarte. O sea, tú tenías que hacer malabares para estacionarte. Y cuando entraba al aeropuerto, tú, o sea, no, eras topetándote con la gente, con la cantidad de venezolanos de clase media, sobre todo, y clase alta, y sobre todo muchachos jóvenes que se iban de Venezuela de viaje. Y entonces tú le preguntabas, pero en Venezuela no hay unas elecciones el próximo domingo. No, chicos, a mí no me interesa eso. O sea, exactamente, por eso es que quiero llamar la atención. O sea, los venezolanos, los jóvenes venezolanos, no le interesaban la actividad política y detestaban de los partidos políticos y de los dirigentes políticos y de todo aquel que estaba militando en un partido político. Era lo peor de la sociedad para ellos. Y tú le preguntabas, ¿y entonces quiénes van a hacer la sociedad? Dice, no, chicos, tranquilo, aquí no va a pasar nada. Hoy, para no hacer mucho comentario de esto, hoy esos venezolanos que fueron indiferentes ante el sistema político venezolano y ante los procesos electorales en Venezuela, hoy se están lamentando. Incluso escuché allí muchas veces la frase de que éramos felices y no lo sabíamos. Éramos felices y no lo sabíamos. La antipolítica ganó en Venezuela. Y hoy tenemos más de 8 millones de venezolanos deambulando por el mundo. ¿Fruto de qué? De esa dejadez y de no prestar atención a lo que estaba aconteciendo en la sociedad venezolana y por hacer mutis de muchas cosas, pero además del desprecio por los partidos políticos y por la actividad política. No estoy diciendo que los partidos políticos son non santos, o sea, no quiero decir que son la santa sede o que son lo mejor de la sociedad, no. Pero tenemos un sistema de partidos políticos que mal que bien, con sus errores, con sus defectos, funciona. Pero que además, cuando han gobernado los políticos, también han gobernado mal, otros han gobernado regular, otros han gobernado bien, otros han gobernado dentro de las posibilidades que le permite la realidad.
con errores, con defectos, pero también con aciertos, pero sí ha habido certeza. El sistema democrático no ha colapsado. En otros países donde ha venido un salvador, un redentor, lo que tenemos es dictadura, lo que tenemos es hambre, miseria y todo tipo de cosas que usted pueda imaginarse. Ojalá los venezolanos hoy vivir como vivimos nosotros los dominicanos, porque donde hay 8 o más millones de personas corriendo por el mundo, profesionales bien acabados, que vivían muy bien. Si tú me dices que es una población de 300 millones como la de Estados Unidos. No. Pero los venezolanos son 29 millones. Sí, una población de 30 millones. Tú sí. Dices que 28, más del 25% salió. Pero no solamente que salió. ¿En qué tiempo hace que salió? No, en un corto plazo. Oye, en la década del 90, por ahí todavía. Usted no conocía un venezolano fuera de aquí. De ahí, tú dabas $100 por un venezolano en cualquier parte que viviendo, residiendo. Usted podía darle mucho más y no lo iba a encontrar. Usted está encontrando hoy venezolanos viviendo en Moca. Usted está encontrando venezolanos viviendo en La Vega, viviendo en Santiago, viviendo en cualquier ciudad de la República Dominicana. Y usted posiblemente no veía a un venezolano ni siquiera en Santo Domingo. Y gente preparada. Claro, porque te estoy diciendo que lo que salió de Venezuela y lo que ha salido de Venezuela es la clase media bien formada. Básicamente es la que ha salido. Después ha salido otro grupo étnico, pero principalmente los profesionales y la clase media de Venezuela se ha ido de allí porque allí no hay condiciones para progresar. Entonces, ¿a qué viene esto? En el torneo electoral pasado, en la República Dominicana hubo una abstención del 46%, fundamentalmente de jóvenes. Los jóvenes no fueron a votar, y no fueron a votar porque despreciaban a todos los candidatos, pero además porque tenían el discurso de que todo eso era malo. Pero sobre todo, no fueron a votar porque, bueno, no va a pasar nada. Y como no va a pasar nada en este país, todo va a seguir igual, resulta que esos jóvenes parten de una premisa falsa. Y es que ellos han encontrado un camino asfaltado. Ellos han encontrado una sociedad estable. No saben que aquí en los años 70 era distinto. Claro. No saben que aquí en los años 50 era distinto. No saben que aquí en los años 30 tuvimos una dictadura, una larga noche de 30 años, y que conseguir las libertades y la democracia defectuosa que hoy tenemos, eso costó mucho sudor, lágrimas, prisión, destierro y de todo. Y mucha sangre. Mucha sangre sobre todo, prisión de mucha gente, sufrimiento de mucha gente, encarcelamiento y destierro de mucha gente. Lo que quiere decir que nosotros, todos los dominicanos, aún con sus defectos, debemos participar de la actividad política y debemos interesarnos por la actividad política y debemos interesarnos por lo que sucede en los gobiernos y debemos interesarnos por lo que sucede en los partidos políticos. Si entran los buenos, los partidos políticos se cualifican. Si a los gobiernos van los buenos, los que más saben, los más aptos, los más capaces, la sociedad avanza. Ahora, si los que más saben, los más preparados, dejan la actividad política en aquellos que menos saben o aquellos que están menos preparados, vamos a tener entonces una sociedad mal administrada, un Estado mal administrado y malos gobiernos. Por lo tanto, el llamamiento es a la reflexión ante esos datos de que la juventud no quiere participar en política y que los políticos es lo peor. No, me parece que tenemos que hacer un stop y llamar a la reflexión sobre lo que está aconteciendo en la República Dominicana en ese orden. Bueno, gracias. Gracias Félix Bolívar Amezquita, como cada jueves. El jueves próximo estará de nuevo aquí con nosotros. Importante que reflexionemos en torno a este comentario. No porque Amezquita sea de un partido de oposición, no porque sea de un partido que gobernó muchos años, es porque es una reflexión que tiene que llamarnos la atención. Señores, toda la sociedad dominicana es política. Las estructuras que nos gobiernan, el Estado dominicano es político. Las leyes dominicanas son políticas. La Constitución que nos rige
Cuando usted abre una constitución, dice Constitución Política Dominicana. Y los partidos políticos son los instrumentos a través del cual se accesa al poder en la República Dominicana. Y decir que desterramos los partidos políticos es decir que nos desterramos nosotros mismos. Y algo muy importante. Mire, en la República Dominicana, los sectores económicamente activos, los empresarios, no quieren saber de política hasta que no llegan al poder uno. Decía Hipólito Mejía, pero los ricos en este país son locos por sacrificarse como ministros, porque se sacrifican por un decreto. Miren lo que está sucediendo en Santiago, en la asociación empresarial, todos los problemas que hay y vienen precisamente, nadie quiere políticos, pero todo el mundo quiere del presupuesto nacional. Y el presupuesto lo elaboran los políticos, lo aprueban en el Congreso los políticos y lo votan los políticos, lo ejecutan los políticos. Vamos a pensar en eso. Y vamos a exigirle a los partidos políticos que avecenten la actividad política. Que lleven personas honorables a los cargos políticos, a los cargos de Estado, de administración. Que se olviden los compromisos porque fulano me aportó tantos millones de pesos. Y no nos veamos con los cuestionamientos que tenemos ahora. ACM, al compás del mundo.